Bien, a continuación, entonces, celebraremos la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal. En este sentido, señalo que esta audiencia lo es para que, en el caso de condena, el tribunal deberá resolver sobre las circunstancias modificatorias de responsabilidad penal en la misma oportunidad. No obstante, tratando de circunstancias ajenas, ya quedaron resueltas aquellas que dicen relación con el hecho punible y los demás factores relevantes para la determinación de la pena y cumplimiento de la misma. Por lo tanto, vamos a escuchar con respecto a lo que dice relación de la condena del señor Delgado Velázquez y del señor Cáceres Alonso, lo pertinente de las defensas del Ministerio Público y de las querellantes respectivas. Son antecedentes, no son medios probatorios. Señor abogado defensor. Gracias, señoría, por la defensa Sebastián Cáceres Alonso. En virtud de lo dispuesto en la ley 18.216, señoría, y en virtud además también de lo dispuesto en el artículo 68 del Código Penal, voy a solicitar a su señoría en virtud del 68 en realidad, que se tengan por concurrente dos circunstancias atenuantes, señoría, en este estado procesal. La primera de ellas dice relación magistrado con la circunstancia atenuante de la irreprochable conducta anterior. Para lo anterior, señoría, me remito al extracto de filiación antecedente que en original, digamos, está en la copia del Ministerio Público y por tanto solicitaría ya si el fiscal me puede alcanzar, digamos, dicho documento. Por otra parte, señoría, también vengo a solicitar la circunstancia atenuante de la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos, toda vez que desde iniciado este procedimiento el año pasado, en particular el día en que fue detenido mi representado, se dio cuenta de efectivamente las circunstancias que llevaron al motivo de condena. Es decir, su señoría, esta circunstancia de haber relatado lo que ocurrió en la persona de Sadi Galindo y además lo que los mismos en estrado se pudo apreciar del testimonio de mi representado, sin perjuicio de que más allá de que la lectura de sentencia se encuentren otros antecedentes que hayan servido para la determinación de condena. Entiende esta defensa que esta circunstancia sí se encontraría en especie, se encontraría comprobada toda vez de que en virtud de su declaración, tanto en el contenido de la carpeta investigativa de las policías como también en estrado, dio cuenta con exactitud, con claridad de su participación en este hecho. Por tanto, en virtud de eso, solicito que se tengan por concurrente estas dos circunstancias atenuantes, la irreprochable conducta anterior, en virtud del 11 número 6, y la colaboración sustancial en virtud del 11 número 9. Por otra parte, su señoría, de acuerdo a lo dispuesto, y por supuesto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 68, voy a solicitar que, teniendo estas dos circunstancias atenuantes como concurrentes, se disponga lo dispuesto en esa norma en orden a rebajar la condena en un grado. Esto es que la condena sea entre un grado mínimo, de presidio menor en su grado mínimo, es decir, de la condena que proceda desde los 61 días a los 540, y en particular que esta condena llegue a un máximo de 300 días, la cual se tenga que dar por cumplida en virtud del tiempo que ha pasado privado de libertad mi representado. En lo que sin perjuicio de eso, señoría, o de forma subsidiaria, en virtud de lo dispuesto a la ley 18.216 y con la modificación hecha por la ley 20.603, voy a solicitar a su señoría que dé por que establezca la pena como sustitutiva en lo que corresponde a lo dispuesto en el artículo ley en este articulado, en el artículo 3 de la remisión condicional. Esto es que la remisión condicional consiste en la sustitución del cumplimiento de la pena privativa de libertad por la discreta observación y asistencia al condenado ante la autoridad administrativa durante cierto tiempo. Entiende su señoría que en virtud de las alegaciones, si se quiere, de fondo que se acaban de hacer, estaríamos, y por supuesto respecto además de la pretensión punitiva tanto del Ministerio Público como incluso de la querellante, estamos dentro del margen y del rango que esta misma ley dispone. En virtud de lo dispuesto en el artículo 4, letra A, primero, la pena privativa de libertad no puede exceder de 3 años. Estamos dentro de ese margen, señoría, es decir, una pena que en el Ministerio Público la catalogó de 2 años, sin perjuicio de que, por supuesto, con las circunstancias que se han alegado, esta va a ser, podría ser inferior. Luego, si el penado no hubiese sido condenado anteriormente por crimen o simple delito, me remito a lo dicho respecto del extracto de filiación sin anotaciones pretéritas. La letra C, señoría, que es la que voy a dar o acompañaré antecedentes para estos efectos, señala si los antecedentes personales del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible, la naturaleza, modalidad y móviles determinantes del delito permitieran presumir que no volverá a delinquir, y si las circunstancias indicadas en las letras B y C precedente hicieran innecesaria una intervención o la ejecución efectiva de la pena. En virtud de esto, señoría, vengo a acompañar, primero,
certificaciones o documentos respecto de lo que podría ser considerado magistrado en esta hipótesis como calificaciones de la conducta de mi representado anterior a la comisión del ilícito. En primer lugar, señoría, cuento con un contrato de trabajo de fecha 2 de mayo del 2016. Enuncie lo principal porque son antecedentes, no son medios probatorios. Claro, sí. Nada más que entre la sociedad DIN S.A., representada por don Lisa Mary Pacholek Ahmed y don Sebastián Alejandro Cáceres Alonso, en virtud de la cual en la circunstancia primera refiere, el trabajador se compromete y obliga a ejecutar trabajo auxiliar de logística en la oficina o local comercial ubicado en calle Manuel Bulnes, 683 de la ciudad de Puerto Natales. Voy a, por supuesto, acompañar esto al tribunal. Luego de eso, señoría, cuento con certificado de filiación de la Superintendencia de Pensiones con vigencia de fecha 26 de junio de 2018, una firma digital del Superintendente de Pensiones, don Osvaldo Macía Muñoz, que certifica que don Sebastián Alejandro Cáceres Alonso se encuentra incorporado en la AFP Plan Vital desde con fecha 1 de abril del 2015. Luego, su señoría, licencia de educación media, humanístico-científica, suscrito por doña Jessica Padilla U, coordinadora de la Unidad Nacional del Registro Curricular, con una firma digital, cuya fecha de emisión es 26 de junio del 2018, en que certifica que en los registros número 9 del año 2013, don Sebastián Alejandro Cáceres Alonso aprobó la educación media con la modalidad humanístico-científica en el Colegio Puerto Natales de la comuna de Natales. Luego, su señoría, certificado del Fondo Nacional de Salud, FONASA, suscrito por don Marcelo Mozo Gómez, con una firma digital, de fecha de emisión 27 de junio del 2018, que da cuenta que en sus registros don Sebastián Alejandro Cáceres Alonso se encuentra afiliado o beneficiario en el Fondo Nacional de Salud. Luego, una copia simple de un diploma emitido por el Ejército de Chile, suscrito por el coronel comandante del regimiento Ricardo Olivos Reino, de fecha 31 de mayo del 2014, que da cuenta que mi representado cumplió con lo dispuesto en el decreto de ley 2306, es decir, cumplió con su servicio militar. Igualmente se acompaña una ficha sobre la calidad de reservista de mi representado de fecha 1 de abril del 2013. Un certificado anual de estudio, señoría, con nota 6.3 del Colegio Puerto Natales, de fecha 28 de noviembre del 2013. En lo que respecta también a otros antecedentes, se cuenta con un informe de alta de epícresis del padre de don Sebastián Cáceres Alonso, don Alejandro Cáceres Aro, quien da cuenta de una serie de diagnósticos, más bien, señoría, que no son del caso en este caso referir, pero que dan cuenta de que mi representado se ha mantenido durante el tiempo que trabajó en desarrollo de algún tipo de remuneración para los efectos de poder contribuir a la familia. Luego, su señoría, contamos con un informe pericial suscrito por doña Andrea Guzmán Antonín, asistente social, que para los efectos curriculares, señoría, ella no va a comparecer, sino que acompaña en este caso su currículum vitae. Sin perjuicio de ello, entiende esta defensa que doña Andrea Guzmán sí es conocida por parte de los miembros de este tribunal, toda vez que ella también desempeña funciones en la Defensoría Penal Pública. Por tanto, por las conclusiones de su peritaje. Ya. Exclusivamente. Ya. Entonces, lo que respecta a las conclusiones, el informe emitido con fecha 14 de junio del 2018. Señor. Conclusiones u opinión profesional, señoría. En lo que respecta, solamente me voy a restringir a la parte pertinente. De acuerdo a todos los antecedentes recabados y en relación a lo solicitado, considero como profesional del área social que don Sebastián Alejandro Cáceres Alonso, en primer lugar, no es visualizado como un sujeto de riesgo para la sociedad, que dependiendo de los resultados del presente proceso judicial, como así también de la sentencia que pueda ser emanada al parte del tribunal correspondiente, sea dable que pueda cumplir su condena o en la modalidad de libertad o en la modalidad de libertad vigilada bajo lo establecido en la ley 18.216. Sí, sobre el tema de determinación de pena. Señoría, vamos a alegar la atenuante del artículo 11, número 6. Al efecto, vamos a acompañar el extracto de filiación de Miguel Antonio Delgado Velázquez, del cual se registra en el registro general de condena, dice sin antecedentes, y este documento está tomado el 9 de julio del 2017 a las 16:23 horas. Sobre el mismo punto, su señoría, vamos a acompañar una copia simple de una sentencia en procedimiento monitorio por falta del 494 número 5 dictada en contra Miguel Delgado Velázquez el 31 de marzo del 2017.
Y vamos a acompañar, su señoría, el antecedente de Miguel Delgado Velázquez respecto de la Fiscalía, en donde se da cuenta de una serie de antecedentes en los cuales él ha intervenido como testigo, denunciante o víctima. Señoría, sobre este punto obviamente la discusión se va a plantear respecto de si alguien que tiene o no una sentencia dictada en su contra por falta puede o no ser sujeto de la atenuante de irreprochable conducta anterior. Como se expresó ayer, su señoría, y dando un contexto a esta sanción por falta que tiene, esta se dictó en el marco de un procedimiento que probablemente el fiscal lo va a explicar, porque la sentencia por falta no dice nada en qué contexto ni cuándo se dictó. Sobre la base de un procedimiento que está adoptando don Miguel en su calidad de chofer de un vehículo policial, se acerca un civil y como ese vehículo policial tenía mala la puerta, al abrir la puerta lo habría pasado a llevar y este civil denunció una lesión leve con la puerta del vehículo. A fin de que se resolviera este asunto, el Ministerio Público presentó un requerimiento monitorio y este se resolvió en los términos que he señalado. En nuestro concepto, su señoría, tal infracción no supone la imposibilidad de reconocerle la irreprochable conducta anterior a don Miguel, por cuanto obviamente el resto de los antecedentes, el resto de la vida laboral y personal de don Miguel da cuenta de circunstancias absolutamente distintas y diferentes a esa. Sobre ese punto, su señoría, obviamente se puede discutir respecto de la procedencia o no de la misma, pero también sabemos, su señoría, que existen fallos en ambos sentidos en los distintos tribunales en cuanto a la posibilidad de reconocer la irreprochable conducta anterior, existiendo una sanción por falta. Sobre el mismo punto, su señoría, vamos a leer una declaración firmada por doña Vanessa Payán Argel, quien señala ser ex conviviente de don Miguel, con la cual tiene una hija de 8 años, y señaló que durante todo el tiempo que convivió con él fue una persona ejemplar, de buenos sentimientos, excelente padre, comprometido, muy respetuoso y con su familia. Jamás lo vio en una actitud reprochable. Al punto, su señoría, hacemos presente también lo expresado por el jefe de servicio de carabineros que declaró en el tribunal, dando cuenta de que en la actividad funcionaria tampoco presentó problemas. Desde el punto de vista de la causa, su señoría, esos son los antecedentes que tenemos respecto a la irreprochable conducta anterior. También, su señoría, y separadamente vamos a invocar la atenuante de colaboración sustancial, y para ello, su señoría, nos vamos a quedar con el texto de la acusación presentada, que daba cuenta de una serie de antecedentes que finalmente no resultaron ser ciertos a la luz de los antecedentes que se mencionaban en la misma acusación. La colaboración sustancial, su señoría, obviamente tiene que ver con la participación de don Miguel respecto de la autoatribución de responsabilidad respecto del hecho de las lesiones de Gonzalo Muñoz del Campo. Esa autoatribución, su señoría, se plantea desde el primer minuto en que él, luego de enterarse de esta circunstancia, va hasta el retén de Casas Viejas y allí es interrogado por carabineros y por la PDI. Estuvo presente acá el policía que declaró, que llevó adelante la investigación, quien dio cuenta de que, aparte de declarar, don Miguel a él le relató los hechos, le mostró las lesiones de que había sido objeto y desde luego reconoció su participación que incluso fue de algún modo expresada por las partes contrarias en el sentido de refrescarle memoria o hacerle mencionar nuevamente la forma como se habría producido la agresión que el tribunal hoy día viene en considerar como constitutiva de homicidio consumado. Haciendo presente, su señoría, que si bien se abrió un debate al efecto, el tribunal
nunca llamó a debatir respecto de esta... Señor abogado defensor, por favor, las alegaciones que dicen relación con otra competencia, hágala en esa competencia. No. Sí, señoría, sin que el tribunal haya llamado a debatir sobre ese punto. Estoy diciendo que todo eso en otras instancias, no aquí. A continuación, su señoría, otro elemento que da cuenta de la colaboración que prestó don Miguel se refiere a la entrega de su celular desbloqueado, del cual se obtuvo prueba que fue presentada ante el tribunal, como son los mensajes de texto con con la que era su pareja, y asimismo, su señoría, la obtención de los llamados que le hizo a Carabinero en la oportunidad respectiva de cuando se produjo la primera situación frente al restaurante La Burbuja. Igualmente, su señoría, como elemento de colaboración, se da cuenta de la existencia del peritaje bioquímico, en donde se obtuvo una muestra de sangre de él que se retiró desde el techo del vehículo en el cual él viajaba, como asimismo la declaración que él prestó en el tribunal, su señoría, la foto de sus lesiones y la declaración que prestó ante el tribunal de su señoría. Obviamente, magistrado, y considerando que es un hecho que la Fiscalía se va a oponer al reconocimiento de esta colaboración, lo mismo que la señora querellante, es que la consulta que queda por hacernos, su señoría, es que cómo sería posible arribar a una condena en los términos planteados si excluyéramos la declaración de don Miguel, máxime si los hechos planteados en la acusación y los hechos planteados en las querellas particulares son diversos. En ellos se habla de que 2 personas o más de 2 personas atacaron a la persona que terminó fallecida, de que los hechos habrían ocurrido en un lugar distinto, de un modo distinto, y obviamente la versión que finalmente se estableció acá en el tribunal es la que don Miguel ha aportado con el aporte de todos los antecedentes que hemos señalado. Conforme a eso, su señoría, y entendiendo que la pena que correspondería aplicar ya desprovisto de toda la alegación que se ha hecho respecto del artículo 69 del Código Penal, sobre la base de la mayor extensión que provocó el homicidio frustrado, estando ahora en presencia de un homicidio consumado, según la tesis que ha sostenido el tribunal en su veredicto, correspondería aplicar la pena de 10 años y 1 día, y con el correspondiente reconocimiento de las circunstancias atenuantes que hemos invocado, sea las dos señaladas o la colaboración en su carácter de muy calificada, solicitamos que se rebaje la pena en 1 grado, se aplique la de 5 años y 1 día en los términos que el tribunal pueda disponer en la sentencia definitiva. Ha terminado entonces las alegaciones de los abogados con respecto a las circunstancias del artículo 343, y ahora vamos a escuchar al Ministerio Público y a la señora abogada querellante con respecto a las mismas. Señor fiscal. Gracias, magistrado. Respecto del señor Cáceres, solicitamos, sugeriría que no se reconozca, por cierto, la colaboración sustancial en la experiencia de los hechos. Quien dirige la investigación sin perjuicio de ello ha sido el Ministerio Público, lo hemos presentado a estrados. La colaboración del señor Cáceres para nada ha ayudado, lo único que ha hecho es entorpecer la labor investigativa, la ha entorpecido, en este caso, no aportando antecedentes del minuto 1. El tema de las comunicaciones fueron borradas de los WhatsApp, en algunas de ellas, como dio cuenta también de los peritajes y los antecedentes que nosotros tenemos. Si uno hace abstracción de la declaración del señor Cáceres, más o menos acomodaticia, se le tuvo que refrescar la memoria ante los conceptos del Ministerio Público de lo que tenía, vamos a llegar al mismo resultado. La verdad que la participación ha quedado clara y demostrada, no porque el señor Cáceres se haya presentado libre y soberanamente el día de hoy, o en el desarrollo de este juicio, al decir, mire, yo fui, la verdad que, discúlpame, don Sadi, yo lo hice de esta forma, la verdad que nunca lo escuchamos decir así. Y sin perjuicio, si extrapolamos, vamos a llegar al mismo resultado con las declaraciones de Javier Cárcamo, César Vargas, la de Luis Barriento, la misma del Sadi Galindo, la de Víctor Hernández. La verdad sucedía que tiene un sinnúmero de antecedentes, más bien de prueba, para poder demostrar que efectivamente eso es así. Y bueno, volveré a recordar que efectivamente el antecedor del artículo 11, número 11, es que del proceso no resulta otro antecedente que su espontánea confesión, y la verdad que en este caso, en caso alguno, lo indicado porque ni siquiera lo menciono como colaboración, o sea, menos sustancial, es decir, su declaración de acuerdo a su versión, que para nosotros, y le indicamos
modestamente, de que usted no la considere como substancial, ni menos como una colaboración. En cuanto sucedería al artículo 11, número 6, dejamos la decisión entregada al tribunal, es cierto, vamos a acompañar sus textos de filiación antecedentes, no tiene condena anterior, pero sin perjuicio sucedería nos oponemos al beneficio solicitado por la defensa en el siguiente entendido. Sin perjuicio en este caso la apreciación que tiene el Ministerio Público respecto de los hechos y los cuales el tribunal ha dictado un veredicto, no hay que olvidar sucedería que los beneficios de la ley 18.216 no son automáticos. La verdad que siempre el Ministerio Público ha solicitado a los tribunales que esto no es 3 igual a la revisión condicional, menos de 5 y 1 igual a libertad condicional o libertad vigilada intensiva o lo que sea. La verdad es que la ley 18.216 establece diversos requisitos. Por de pronto, cuando uno hace el engarce del beneficio de la libertad vigilada o no, los informes son de gendarmería, no respecto de los cuales yo podría pagar un informe para poder declarar y en definitiva asesorarme en eso. Siempre me pregunto, los informes sucedería que son pagados, ¿cuándo han sido negativos? Nunca, no he escuchado nunca un informe pagado que diga, no, la verdad que don Eugenio no tiene las posibilidades, su T08 salió negativo. La verdad sucedería que en definitiva también es un antecedente que el tribunal no debiera de considerar a objeto. Solo un minuto sucedería en cuanto a la ley 18.216, que la necesito ubicar, porque la misma refiere sucedería de los antecedentes anteriores y posteriores al hecho. El tribunal ha dictado, por cierto, su decisión de condena, pero ¿cuál ha sido la actitud del señor Cáceres, anterior, posterior del delito? Dejar a víctimas que yacían en el suelo sangrentadas, no preocuparse, no denunciarlos. La verdad que incluso es más, si el señor Cáceres hubiese querido ayudarlo, sucedería Gonzalo pudiese a lo mejor haber estado vivo. Entonces, efectivamente es una circunstancia absolutamente necesaria que el tribunal deberá ponderar y efectivamente no otorgarle ningún beneficio de la ley 18.216. Ninguno. En cuanto sucedería a la alegación de el término del quantum, ubícame por favor, 18.216, que no lo ubico. Sí, solo un minuto, magistrado, por favor. Acá está. Pues bien, sucedería del artículo o la letra C, precisamente del artículo 4, dice si los antecedentes del personal es del condenado, su conducta anterior y posterior al hecho punible y la naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito permitieren presumir que no volverá a delinquir. Pero creo yo que la conducta posterior también debe ser valorada por el tribunal y la conducta efectivamente ha quedado clara y demostrada cuál fue. Haber huido, no prestar ayuda. Creo yo que es un antecedente que el tribunal debe considerar al momento de poder rechazar ese beneficio. El segundo término sucedería en cuanto, al informe que hemos escuchado, la verdad sucedería, no había claridad de cuándo había sido el juicio, nos dijo que venían 2 oportunidades, entonces me quedó volando el 13 de junio porque no me engarza, y diversas reacciones que el tribunal pudo apreciar el día de hoy. En cuanto a la versión de la defensa del colega Rebolledo respecto del señor Delgado, sucedería, es cierto, sin embargo yo soy de la teoría, en este caso no es una teoría antigua, la verdad que el artículo 11, número 6 dice su conducta irreprochable anterior, y hay alguna sucedería, que diversos fallos también lo dice, es que una conducta libre de toda mácula. Y vuelvo a insistir, respecto de que el señor Delgado no es cualquier persona, no es que estemos juzgando o no valorando de una diversa forma. Yo creo que la defensa se anticipó y es cierto, el señor Delgado ya tiene una condena, sucedería, y querámoslo, pero es una condena de un delito que está catalogado de acuerdo a un criterio de falta del 31 de marzo del año 2017 por lesiones leves, es decir, hay una lesión a un tercero, ¿no? Y fue condenado a una pena de multa por el Tribunal de Garantía de la ciudad de Puerto Natales. Vamos a acompañar ese antecedente de su señoría conjuntamente con su proyecto de filiación, que no registra condena, y su hoja de vida de conductor, que nótese que también es relevante. Consideramos que la conducta debe ser de toda mácula, pero ya tenemos un delito y tenemos también su señoría que respecto de vía administrativa o por ley de tránsito, aquellos que también ellos mismos fiscalizan, tiene una anotación administrativa de multa del juzgado policial local de Punta Arenas por conducir vehículo motorizado sin haber obtenido licencia de conducir.
O sea, yo creo que también lo que da demostrando que no es una conducta que ha sido libre de todo reproche. Junto con ello sucedería, por cierto, menos aún se le puede dar el catálogo de calificado. La verdad que no hay ningún antecedente sobresaliente que nos permita decir cualquier otra circunstancia. Cuanto al contrario, lo que menos tiene es de sobresaliente. De hecho, más, yo creo que en definitiva, si buscáramos la hoja de vida del señor Delgado respecto de su materia policial, debiera tener un demérito, al menos ya respecto de esta sanción. Respecto de la colaboración sustancial, sucedería, no quiero ser pitonizo, pero la versión que estableció el tribunal ha dictado su veredicto. Tenemos que ver cuáles son los hechos que estableció el tribunal y eso lo va a hacer, sucedería el día 9 de julio del año 2018, entonces no nos podemos anticipar que eso fue la versión que recogió el tribunal, la de Delgado, y por cierto habrá que darle la colaboración sustancial porque en caso alguno, la verdad que sucedería, ni Cáceres ni el señor Delgado colaboraron en esto. ¿Qué hizo el señor Delgado? Fue el único que no se recogió junto con los guantes, fue que en definitiva no prestó su versión, se despachó una orden de detención judicial, entonces en definitiva su colaboración al minuto 1 de ocurrir estos hechos fue 0. Entonces hay una autoatribución cuando todos escuchamos en el desarrollo del juicio la versión que tenía el señor Delgado, que la verdad que quedó solo la versión del señor Delgado porque no pudo ser probada. Por tanto, desde el minuto 1 no lo comparto. No comparto que desde el minuto 1 no llamó carabinero, no comparto porque no tuvo la ayuda a la ambulancia, no declaró, no se presentó, fue objeto de una orden de detención judicial, fue trasladado compelido al tribunal y también en el desarrollo del mismo ni siquiera fue claro también en su exposición. Pero es cierto, si nuevamente hacemos el ejercicio, nos tapamos el ojo izquierdo, vamos a llegar al mismo resultado de la participación absoluta del señor Delgado. Es decir, entendemos que no hay colaboración, ni menos que esta también tenga el carácter de substancial. En cuanto a la extensión de un quantum de la pena suicida, solicitamos el máximo de la sanción, los 15 años que establece precisamente el presidio mayor en su grado medio, atendida sucedía las circunstancias del hecho y, por qué no decirlo también, obviamente que el tribunal debe hacerse cargo del artículo 69, de la mayor o menor extensión del mal causado. Y por cierto, lo único que en definitiva establece una justicia no material, sino una justicia real, una justicia de acuerdo a la dinámica de los hechos y a lo que establece el quantum de la pena, son los 15 años. Es todo, magistrado. Señora abogada Martina Pradena, con respecto al imputado Delgado Velázquez. Gracias, magistrado. Solicitamos desde ya el rechazo de las dos hipótesis planteadas por la defensa. En términos primero de irreprochable conducta, creemos que hay un elemento sensitivo que da cuenta de que el señor Delgado efectivamente sí tiene un reproche previo que tiene que ver con esta condena por lesiones en definitiva. Y creemos que eso basta para descartar, en este caso, la irreprochable conducta. En cuanto a la colaboración sustancial y a esta referencia que habría existido una autoatribución de alguna manera de las lesiones causadas a Gonzalo Muñoz, la verdad es que, y que se había presentado o se habría ido a entregar voluntariamente, como se pretendió señalar a Casas Viejas, la verdad es que no fue así. En estrados, en el juicio declaró, ¿verdad?, el señor Flores, que da cuenta de que se emitió una orden de control de carabineros en Casas Viejas y a partir de ese control es que es el señor Delgado, ¿verdad?, ubicado en Casas Viejas cuando iba pasando, no con una intención clara de irse a entregar o colaborar con la investigación. Creemos que las declaraciones que le ha prestado, la entrega del celular, la verdad es que no tienen el elemento, no reúne la entidad de ser sustancial en la investigación. Creemos que ha habido prueba suficiente en juicio que da cuenta efectivamente de la participación y la responsabilidad que le cupo al señor Delgado en estos hechos y por tanto con ello se descarta la colaboración sustancial a juicio de esta parte respecto de él. Bien, entonces ahora corresponde que escuchemos a los abogados querellantes, don Ramón Ibáñez, con respecto al señor Sebastián Cáceres Alonso, las alegaciones que hizo su abogado defensor y si tiene algún antecedente con respecto a la extensión del mal causado. Adelante, señor abogado. Gracias, señor. Solo hacer presente al tribunal en relación a la circunstancia modificatoria de responsabilidad penal de colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. No existe ningún tipo de colaboración. Acá el imputado se pilló mintiendo derechamente. Yo solicito al tribunal que al momento de establecer las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal recuerden el alegato de clausura de la defensa, señalar y afirmó ante estos estrados y prometió acreditar de que no era guardia. Acreditamos indubitadamente que era un guardia del local. Si habría existido una colaboración sustancial al crecimiento de los hechos, prácticamente los hechos habrían estado claros para el tribunal para arribar una condena respecto a la participación de todos. Por lo tanto, ni aún en germen existe esta colaboración sustancial. Respecto a la irreprochable conducta anterior,
dejo a criterio del tribunal aquella circunstancia atenuante y hago presente los bienes jurídicos y que tengan presente el momento del tribunal, al momento de establecer el quantum de la pena, que esta grave agresión fue sin mediar provocación alguna. Y justamente las circunstancias atenuantes de responsabilidad penal tienen que tener por sí el valor de disminuir el disvalor de la acción. Es decir, que sea una conducta exenta de toda mácula, que sea un buen ciudadano, lo cual no ha acreditado la defensa. Hemos visto un peritaje social pagado, pero no hemos visto que efectivamente este condenado ya vaya a reinsertarse en la sociedad de una manera sana. De esa manera, señor magistrado, solicitamos que no se dé lugar a las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal alegadas por parte de la defensa. Bien, con respecto a la determinación de la pena y la forma de cumplimiento. Estoy a lo que resuelve el tribunal, su señoría. Entonces no hay más. Señoría, una sola. Quisiera que la Fiscalía nos entregara los documentos que va a presentar respecto a Miguel en relación a la oposición que hace de las atenuantes que hemos invocado, para hacer una muy breve mención. Ya, señor fiscal. Perdón, entiendo que el 343 es entregar antecedentes. Yo estoy entregando estos antecedentes, ellos apostaron lo que correspondía. Por tanto, no sé si va a haber después una nueva locución, porque tendría derecho yo también a replicar. O sea, yo parto de la base que si el señor abogado defensor argumenta, usted tiene el derecho a replicar. Claro. Bajo esta premisa del 343, ¿ya? Sí, claro. Solamente con respecto al antecedente del señor Delgado. Gracias. Don Carlos, por favor. Y de lo que indicamos respecto de la sanción en monitorio, no se encuentra certificada ejecutoria, por lo tanto mi representado todavía estaría amparado por la presunción de inocencia. Gracias, señor fiscal. Magistrado, es un hecho que ahí está la condena y efectivamente el que más le podemos exigir es al señor Delgado. Y por tanto, efectivamente, él no tiene una irreprochable conducta anterior, no sé, como un carabinero conduce sin licencia, tiene un parte por policía local. Yeah. ¿Cómo es posible que un carabinero que debe estar al servicio de la comunidad, lo que dijo en un acto de servicio, incluso un uso de patrulla, fue condenado por lesión del ley? Bien, entonces ahora sí, habiendo terminado el debate y... ¿Puedo hacer una solicitud? Ya, entonces va a tener la palabra usted, el señor fiscal y el señor abogado querellante, don Ramón Ibáñez. Por cierto, el veredicto condenatorio, que dice relación única y exclusivamente con uno de los hechos imputado a mi representado, y del cual por supuesto tenemos que esperar la sentencia y la determinación de condena, entendemos en este estadio procesal, señoría, que es válido, es dable y es posible hacer una solicitud de sustitución de medida cautelar, no un alzamiento, sino que una sustitución de medida cautelar, toda vez que han desaparecido algunas de las hipótesis planteadas en el 140 letra A y B. Y por cierto, esto reduce la necesidad de cautela de lo dispuesto en la letra C de la misma disposición legal. A su respecto, señoría, entendemos que la formalización, posterior acusación y, por cierto, todo el desarrollo del juicio versó sobre dos hechos, delitos propiamente tal, distintos uno del otro, y el primero de ellos decía relación con un homicidio en su momento de calidad de frustrado, y que ese era el principal motivo por el cual mi representado se encontró sujeto en prisión preventiva. Esto es por la extensión o por la concurrencia de dos o más delitos u hechos cometidos de algún tipo de delito. Así también incluso lo dijo la Corte al conocer la revisión de prisión preventiva, que fue cerca del mes de octubre del año pasado. Es decir, la letra A, B y por cierto, la letra C se dieron por satisfechas por existir dos hechos ilícitos imputados a mi representado. Lo cierto es que uno de esos ya desapareció y la necesidad cautelar respecto de eso ya se ve bastante disminuida. Lo cierto, o por cierto, magistrado, que respecto a lo que dice relación a la letra B, evidentemente existiendo un veredicto absolutorio respecto del primer hecho sancionado, esto es el homicidio, esto evidentemente despeja toda duda, es decir, ya no existe ni letra A, ni letra B, ni letra C. Por tanto, vuelvo a reiterar, ya no existe necesidad de cautela en este sentido. Además, el quantum que arriesga mi representado le permitiría, de una prognosis penal, cumplir la sanción de forma, si bien restringida conforme a lo dispuesto en la ley 18.216, nosotros entendemos que esta sanción, al ser en libertad, no sugiere de modo alguno que se encuentre actualmente sujeto a la medida de prisión preventiva, siendo esta la más gravosa.
En ese entendido, señoría, y además teniendo presente que todo el tiempo que ha pasado mi representado privado de libertad, es decir, más de 350 días, van a ser abonados, porque deben ser abonados, señoría, conforme a lo dispuesto en el mismo Código Procesal Penal, entonces la necesidad de cautela desaparece, a lo menos en este estadio procesal. En virtud de lo anterior, señoría, solicito, bueno, por cierto, no voy a hacer alegaciones sobre antecedentes nuevos contenidos en la materia, sino que solamente me restringo a lo dispuesto en el veredicto. En virtud de esto, entonces, señoría, solicito que se sustituya la medida de prisión preventiva por la medida de arresto domiciliario nocturno, hasta, por cierto, lo que diga relación con la lectura del veredicto condenatorio, propiamente la lectura de sentencia, y si en aquel entonces se modifica la forma de cumplimiento, entonces el tribunal puede emitir las órdenes que correspondan para el ingreso respectivo, señoría. Señor fiscal. Gracias, magistrado. Su señoría, nosotros nos oponemos a la solicitud indicada por el colega defensor. No se ha modificado en ápice las circunstancias por las cuales tuvo en vista no tan solo el Tribunal de Garantía, sino que la Corte de Apelaciones, cuando ha resuelto diversas libertades respecto del señor Cáceres. De hecho, la última revocó la Ilustrísima Corte de Apelaciones por acreditar las letras A y B del artículo 140 por ambos delitos, y consideramos, su señoría, que en este aspecto se da claramente establecido las circunstancias respecto del señor Cáceres en todo, no tan solo el carácter y modalidad de su ejecución. Tenemos una persona que atenta en contra de la vida de una persona, entre otros el tribunal así lo considera, con un veredicto de lesiones graves. Nosotros nos oponemos tenazmente a las razones dadas precisamente, suya, que no va a tener beneficio de la ley 18.216, lo consideramos como un hecho fuerte, un hito importante que el tribunal debe considerar. Tiene que considerar el peligro de fuga porque ha dictado un veredicto de condena claramente establecido. Con fuerza creemos que las posiciones están dadas para que no le den ningún beneficio. Él fue compelido por la autoridad judicial, toda vez que se dictó una orden de detención judicial para que comparezca, no vino voluntariamente a presentarse, dije aquí estoy yo. Y en cuarto lugar también sucedería, aquí hay un antecedente no menor que usted, sucedería con su veredicto, ha reflotado, que es el peligro para la seguridad del ofendido. Y efectivamente Sadi Galindo, que con las lesiones de carácter graves que tuvo y las multiplísimas lesiones que quedó, y efectivamente su libertad pone en riesgo también la seguridad del ofendido, y ya no es potencialmente, es real. Es real. Por tanto, su subiría no se modifica y solicitamos la mantención de la misma. Señor abogado don Ramón Ibáñez. A lo ya señalado, señor presidente, y hacer presente única y exclusivamente que tenga presente el tribunal la forma de comisión del ilícito, el cual se provocó sin mediar provocación alguna, y es una obligación del tribunal dar protección a las víctimas. El tribunal va a resolver. Previo a eso va a escuchar entonces a Sebastián Cáceres Alonso. Se está debatiendo con respecto a la modificación del hecho que usted en concreto esté detenido en prisión preventiva, y su abogado defensor ha solicitado que se cambie esa por otra medida cautelar que en definitiva asegure su presencia hasta el término del procedimiento. ¿Tiene algo que decirle a los jueces o no? Sí, estoy de acuerdo, señor ministro. Sí, señaló estar de acuerdo con lo planteado por esta defensa, ministro. Ya. Bien, el tribunal ha resuelto de la siguiente manera, por mayoría, teniendo presente que si bien se ha dictado un veredicto absolutorio con respecto al delito ya señalado, y se ha dictado un veredicto condenatorio con respecto al delito de lesiones menos graves, la mayoría del tribunal considera que, teniendo presente la posible prognosis de pena y lo que corresponde deliberar y ponderar una vez que se dicte la sentencia definitiva, considera que no corresponde modificar la medida cautelar personal de la prisión preventiva de Sebastián Alejandro Cáceres Alonso. Por lo tanto, la misma se mantiene sin perjuicio de las solicitudes que en su oportunidad pueda hacer la defensa. Ello acordado con el voto en contra del magistrado señor Julio Álvarez Toro, quien considera que, habiéndose dictado el veredicto ya conocido,
los requisitos del artículo 140 de cautela, en definitiva, no son suficientes como para mantener la prisión preventiva del imputado y por lo tanto estuvo por dar lugar a lo solicitado por su abogado defensor en el sentido de modificar las mismas. De esta manera entonces se rechaza la solicitud planteada por la defensa de Sebastián Cáceres Alonso y él continúa en prisión preventiva. ¿Algo más que señalar los intervinientes? No, gracias. Bien.